Bueno, hoy es 18 de mayo de 2021 y la noticia, esa agenda de todas las empresas de prensa del mundo, es el conflicto judeo-palestino. En este conflicto, que es una reiteración de algo que se inicia en 1947, 48, bueno, vemos el intercambio de proyectiles balísticos, cohetes de ambos lados, bombardeo de parte de Israel, cohetes que caen sobre Israel. Y en 3 semanas ahí se han producido unas 200 muertes, lo cual es terrible porque la muerte de una persona es algo inmenso, irreparable, inmenso. Y lo que pasa es que, bueno, y eso ha movilizado a las Naciones Unidas, toda la prensa del mundo, como dije, es un tema obligatorio casi. Y sin embargo, aquí en la Argentina por día, no en 3 semanas, sino por día, mueren unas 600 personas de coronavirus, muertes todas evitables. Y bueno, lo hemos naturalizado, con lo cual quiero constatar o contrastar la enormidad de lo que nos sucede a la Argentina y cómo lo hemos naturalizado. Porque sí, acá el noticioso de las 7 de la tarde dice, bueno, las cifras del día, 600 muertos, y así reiteradamente y todos los días. Y vemos el conflicto judeo-palestino, 200 muertos en 3 semanas, noticiosos, comentaristas, en fin, analistas internacionales, todo el mundo habla de ello. Y es interesante aprender las aristas del tema, ¿no? Porque la Argentina está siendo atacada por un enemigo al cual ha demostrado su incapacidad para combatir. No sabemos qué hacer. Y bueno, y entonces una de las primeras conclusiones es ver por qué. Por qué, por ejemplo, el Estado de Israel siempre ha sido victorioso, lo va a ser ahora, obviamente, porque vemos la gran disparidad técnica de los elementos bélicos utilizados. Bueno, Israel, ¿por qué ha vencido históricamente? Israel venció por su organización estadual previa incluso al día que Ben Gurión declaró la independencia del Estado de Israel o la existencia del Estado de Israel. Eso ya hubo desde el año 36. Desde el año 36 se empezó a organizar el Estado de Israel. Y se crearon organizaciones militares, organizaciones culturales, la Universidad de Jerusalén, patrocinada nada menos que por Freud y Einstein, y un ejército organizado por Inglaterra, muy efectivo, constituido por colonos judíos, que protegía el oleoducto que pasaba por Haifa y que constituía en ese momento la arteria energética del imperio. Por ahí pasaba todo el petróleo que alimentaba el imperio británico. Bueno, ese ejército que lo organizan los oficiales ingleses estaba constituido únicamente por judíos. Y ahí
ya Israel tenía un ejército organizado y muy efectivo. Y entonces ya dije, bueno, y todo eso unificado bajo un mando único. En cambio, los palestinos tenían a Husseini a la cabeza, pero eran organizaciones tribales y familiares. Y a diferencia de los israelíes, si bien Husseini estuvo en el Tercer Reich y organizó una milicia en los Balcanes, en fin, pero nunca no aprendió nada, es decir, no recibió ninguna tecnología ni conocimiento militar de parte de Mussolini ni de Hitler, de esas organizaciones. En cambio, los israelíes, ya desde 1870 existió una organización que se llamaba los templarios. Los templarios, que eran colonos alemanes que introdujeron en el territorio de Israel, después fue el territorio de Israel, pero en la zona, los proto kibutz, es decir, esas organizaciones que en principio fueron comunidades agrícolas y ahora ya no, ahora ya tienen otro tipo de organización, incluso industrial. Bueno, o sea que en 1948, cuando se declara la existencia del Estado de Israel, Israel tenía un Estado y tenía organizaciones que dependían de un mando único, no así los palestinos. El otro tema muy importante fue el siguiente: en ese momento Israel contaba con 600.000 personas y debió enfrentarse a todos los países árabes que querían la destrucción de Israel. Y para colmo de males, los Estados Unidos decretan el embargo de armas, o sea que Estados Unidos oficialmente no podía, Israel no podía conseguir armas, pero eso lo favoreció porque obligó a los israelíes a la instalación de fábricas de armamentos, primero muy rústicos, bastante defectuosos, como la ametralladora copiada de los ingleses, que disparaba para cualquier lado, pero bueno, después eso se fue rápidamente perfeccionando. Y la institución o Mossad, que fue a buscar armamento de contrabando y contra las expresas directivas de los Estados Unidos de no darle armas. Bueno, en Estados Unidos compraron tres bombarderos pesados, los desarmaron y los llevaron a Israel y en Israel lo armaron. Quiere decir que, por ejemplo, acá en el tema de las vacunas, que no se puede conseguir las vacunas porque hay un embargo de los Estados Unidos sobre su producción. Es decir, si querés comprar, no puedes comprar. Pero no es así. Cuando un Estado está dispuesto a salvar a su población y pone el dinero abre todas las puertas y se consigue. Acá los israelíes consiguieron tres bombarderos pesados, pasando por al lado de las narices del FBI, los desarmaron y los llevaron a Israel, en Israel lo armaron y los utilizaron. Bueno, y el otro tema es la alianza, buscar alianzas a nivel mundial, aún haciendo pactos con el demonio. El gran salvador de Israel
Porque cuando se instaura el Estado de Israel, los dos grandes que reconocen a Israel, las dos grandes potencias, fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero Estados Unidos, por consejo de Marshall, que era el secretario de Estado, dispuso el embargo, como ya dije. Y, y el otro era la Unión Soviética. La Unión Soviética tampoco podía venderle armas a Israel, pero lo hace a través de Checoslovaquia. Y las armas checoslovacas, que eran muy buenas, empezaron a llegar a Israel, y fundamentalmente llegaron los aviones Avis, que eran una copia de los Messerschmitts alemanes, que era el avión, digamos, insignia, con la cual el Tercer Reich sostuvo su campaña bélica. Y bueno, aquí lo mismo, aquí hay que tratar de tejer alianzas con quien fuera, y traer las vacunas y ganar esta guerra. Porque si en su momento quienes dirigían el destino de Israel hubiesen tamizado con quién van a casarse políticamente, bueno, Israel seguramente no hubiese podido soportar la inmensa presión militar que tenía en el 47, 48, 49, porque bueno, sí, después hubo distintas treguas. Bueno, en esas treguas Israel seguía tejiendo lazos y consiguiendo fortalecerse mediante los armamentos, ¿no? Y la llegada de combatientes. Llegaron, por ejemplo, 35.000 militares de Inglaterra, que eran judíos y habían estado enrolados en la RAF, en la Fuerza Aérea Británica, y que manejaban esos aviones Messerschmitt reconvertidos. Y también llegaron muchos voluntarios que habían peleado en la Segunda Guerra Mundial de la parte de países de la Unión Soviética, que enseguida fueron incorporados al ejército israelí. Y bueno, esos tipos venían con toda una experiencia. Bueno, y acá pasa eso, que hay una falencia de la gestión interna y externa en la Argentina, ¿no? Interna porque no hay una cohesión en el mando. Está el gobierno de la ciudad que dice una cosa, el gobierno nacional se contrapone al gobierno nacional, los medios TN y La Nación y todos los otros medios que tratan de esmerilar toda la acción del gobierno nacional. La enseñanza de Israel indica que debe haber un mando unificado, único y absoluto. Y eso no tiene nada que ver con la democracia. Por ejemplo, durante la contienda de la guerra del 48-49 se celebraban comicios y funcionaba una democracia en Israel. O sea que no tiene nada que ver en la situación de emergencia con la democracia y con la existencia de un mando unificado. Eso es necesario para vencer cualquier conflicto, un mando unificado. Acá internamente vemos que se cree que es una democracia porque el gobierno de la ciudad hace lo que quiere y los medios critican al gobierno central. Bueno. Y en lo exterior hay que buscar alianzas con todo el mundo, más allá de las discrepancias ideológicas que pueda haber, y sobre todo poner el dinero. Los recursos se consiguen con dinero. Tiene que aparecer la plata, y con la plata aparecen las vacunas.